Intervenciones divinas. Mi vida se despliega según tu voluntad, mi Señor. Cada acto mío lleva tu firma. Gitanjali Rabindranath Tagore. Capítulo 2. La llegada de Swami a nuestras vidas no estuvo envuelta en misterio alguno. No aparecieron cosas fuera de lo común, como vibhuti, ceniza sagrada, kunkun, vermellón, miel, imágenes u otras diversas manifestaciones de milagros generalmente conocidos. No ocurrió ningún hecho sobrenatural como un hombre misterioso apareciendo en el umbral de la puerta y desapareciendo en el aire de manera igualmente misteriosa. No hubo predicciones de adivinos ni bendiciones de videntes espirituales que anunciaran este incidente. Así pues, no fue algo tan emocionante para las mentes que buscan este tipo de estimulaciones, sino que definitivamente fue una integración bien planificada, suave y constante de lo espiritual en lo mundano. El primer recuerdo que tengo de un incidente divino fue el de mi madre contándome lo que había sucedido cuando yo aún me encontraba en su vientre. Debió haber sido en la primavera de 1979, mientras yo todavía estaba tomando forma dentro de ella. Mi madre estaba caminando de regreso a casa desde su oficina a través de un concurrido mercado, llevando algunos comestibles que compraba ocasionalmente en el camino los días en que el mercado estaba abierto. En una pequeña ciudad como la nuestra, un mercado simplemente significaba un lugar donde el suministro de verduras, granos, legumbres y todo lo demás que hay bajo el sol solía venir directamente de los agricultores y minoristas que vivían en pequeños pueblos alrededor de la ciudad. 2 veces por semana, ellos solían llevar toda la producción y los bienes a un lugar común, donde la gente tenía la libertad de elegir y comprar lo que necesitaba. Se asemejaba a un centro comercial al aire libre, sin las colas ni los mostradores. Todos eran bienvenidos al mercado, excepto el ganado errante, que tenía un misterioso conocimiento de los días del mercado y estaba presente incluso antes de que llegaran los vendedores, la mayoría con la esperanza de obtener los restos, mientras que algunas reses aficionadas intentaban robar algo fresco, aún a riesgo de ser golpeadas y ahuyentadas. Desde juguetes para niños hasta maquillaje para mujeres, desde ropa hasta zapatos y artículos de papelería, verduras y frutas, granos y legumbres, fuera lo que fuera, todo podía encontrarse allí, vendido por aldeanos absolutamente analfabetos, pero increíblemente astutos, que establecían pequeñas carpas temporales de lona de múltiples colores, que les servían como comercios durante el día. Por lo general, las personas que regresaban de sus oficinas solían comprar los artículos del hogar que necesitaban en el camino de regreso a su hogar y negociaban y regateaban hasta la puesta del sol, mientras que algunos, perseverantes, lo hacían incluso más tarde. Bajo las tenues luces amarillentas de las lámparas de querosén, cuando apenas podían distinguirse las espinacas de las hierbas verdes, atadas juntas con ingenio. Continuaban insistiendo hasta que su persistencia daba resultados generosos y llegaban a un precio que podían declarar ante sus esposas con orgullo y con un sentido de conquista. Luego las esposas compartían sin falta la noticia con sus vecinas durante el siguiente descanso perezoso de la tarde, alardeando de las habilidades
de negociación financiera de sus maridos. En nuestro caso, era mi madre quien compraba los víveres, ya que el mercado estaba a medio camino entre su oficina y nuestro hogar, a poca distancia de ambos lugares. Así pues, también aquella tarde trascendental, incluso con un bebé en su vientre, ella fue a hacer sus compras y, mientras regresaba con una pesada carga de provisiones, el dueño de un pequeño restaurante notó su apurada situación y, como un buen samaritano, envió a su asistente para que la ayudara a llevar la bolsa a su casa. También le dio una pequeña fotografía enmarcada de Shirdi Sai Baba, con su mano levantada en señal de bendición, pensando que sería bueno que mi madre la conservara, especialmente durante ese tan importante periodo del embarazo. Mi madre sintió que había recibido las bendiciones de Baba para su primer hijo, que venía en camino. Esa fue la primera señal de una bendición divina. Nací en el lugar donde vivía mi abuelo materno, una ciudad a 100 kilómetros de distancia de la nuestra, en un hospital gubernamental, ya que las clínicas privadas eran poco comunes. Siguiendo la costumbre de que la hija diera a luz a su primer hijo en el mismo lugar donde vivían sus padres, nací allí el 26 de julio de 1979, un jueves por la mañana, el día dedicado a Baba. Es difícil decir si eso fue una coincidencia. El hecho de que hubiera nacido un jueves, el día del Guru, fue algo que complació a mi abuelo materno, que por entonces había descubierto en el sur de la India a Bhagavan Sri Satya Sai Baba como Dios encarnado, un avatar, y era devoto de él. Siendo un niño de mamá, la fe en la existencia de Dios llegó como herencia, porque nunca hubo una mañana en que ella no encendiera una lámpara y rezara a los dioses, una variedad de ellos en exhibición en nuestro altar, mientras se las arreglaba para realizar deprisa su rutina matutina de hacer nuestro desayuno y preparar nuestras cajas con el almuerzo antes de ir a su oficina. A menudo discutía con ella por el placer de hacerlo, sobre la existencia de Dios, y ella simplemente argumentaba que para todo lo existente tiene que haber un creador, lo que se aplicaba también a este universo. Ella llamaba a Dios a ese supremo poder creador. Creía que ese mismo poder se manifestaba como encarnaciones una y otra vez, a fin de ayudarnos a vivir mejor nuestra vida. Bien, eso explicaba la variedad de dioses en su altar. Ella era la fuente de todos mis shlokas, oraciones en sánscrito, mis historias mitológicas y mis cuentos para dormir. Ella misma había estudiado en un colegio de monjas católicas y había heredado sus tradiciones espirituales principalmente de ellas. También sentía gran veneración por Cristo y sabía de memoria muchas plegarias cristianas. Tenía amigas musulmanas, cristianas y sikh que nos visitaban con frecuencia. Una vez más, esto nos ayudó a nosotros, los niños, a aprender a respetar todos los credos y religiones. Mi abuelo materno, que para entonces era un devoto oficial de Baba, solía llevar a cabo sesiones de bhajans en su hogar cada segundo sábado del mes. Algunos devotos se sumaban de manera ocasional, pero la mayor parte del grupo estaba constituido por sus 2 hijos y sus familias, quienes vivían en la misma casa. En una ocasión,
Cuando yo tenía solo 5 años, el abuelo se encontraba en nuestro hogar un segundo sábado de aquellos, manteniendo su tradición de celebrar la tarde con los vayans de Baba. Él organizó una breve sesión de plegarias. Mi abuela paterna, que vivía con nosotros, y mi padre nunca se opusieron a ninguna actividad buena, aunque rara vez participaron de alguna. Así pues, se preparó un pequeño altar sobre el que se colocó una fotografía de Bhagavan Sri Satya Sai Baba decorada con las flores de jazmín que crecían en nuestro patio trasero. Enseguida algunos dioses y diosas más se abrieron camino hacia el altar. Cuantos más mejor, supuse yo. Me encontraba jugando fuera cuando la curiosidad se apoderó de mí y la fragancia de las flores y las paritas de incienso junto al sonido rítmico de los címbalos me hicieron abandonar mi juego y me atrajeron a casa. Supongo que esa fue la primera vez que me fijé en la fotografía de Baba, de pie junto a su elefanta mascota, Sai Gita. Quedé menos fascinado por Baba y su cabello ensortijado que por la gran elefanta Sai Gita. Un elefante como mascota era un concepto totalmente nuevo para mí, y sentí que Baba debía ser realmente poderoso si podía mantener por sí mismo un enorme elefante bajo su control. Pronto la curiosidad encontró un nuevo objeto de interés, un cuenco con algunos caramelos que se ponían como ofrenda a los dioses. Yo tenía hambre y me encontraba cansado, y desconocía las costumbres relativas a los vayans, por lo que, con el instinto de un niño de 5 años de edad, hambriento y fatigado, metí las manos en el cuenco de caramelos, agarré algunos y me los llevé a la boca. Esto enfureció a mi devoto abuelo, que había sido la imagen de la paz hasta ese momento, y que plantó en mi trasero algunos azotes rítmicos al rojo vivo, mientras yo huía con los caramelos a un lugar seguro. Hasta donde recuerdo, ese fue el primer encuentro con Dios y sus devotos. Aunque nuestro álbum familiar contiene algunas fotos en blanco y negro de nuestra visita a Puttaparthi en nuestro camino de regreso a casa desde Tirupati, la morada del señor Venkateshwara. Durante unas vacaciones, en aquel entonces yo tenía apenas 3 años y no recuerdo nada de aquello. Creo que fue mi abuelo materno quien organizó este viaje, ya que en ese tiempo él ocupaba oficialmente un puesto en las organizaciones de Seva Satya Sai en la India Central y dirigía las actividades del centro Satya Sai Baba en su pequeña localidad. Pronto nos trasladamos a un lugar más grande, a una vivienda para empleados, mucho más cerca de nuestra escuela. Tenía apenas 10 años cuando, de manera accidental, descubrí en nuestro altar un librito más pequeño que el tamaño de bolsillo, llamado Gayatri Chalisa, un conjunto de 40 versos pareados en alabanza de la madre Gayatri, la diosa de los Vedas, y por lo tanto de todo conocimiento espiritual. De alguna manera el librito me atrajo y comencé a leerlo con gran interés, aunque no entendí el significado de la mayor parte del texto. Todavía recuerdo la emoción al recitar los mantras. La intensidad era tal que, para sorpresa de mi madre, memoricé el librito entero en pocos días. Por supuesto, tuvo la desventaja de que me pidieron recitarlos frente a mis vecinos y parientes, más para demostrar las habilidades de mi memoria que de mi devoción.
Sentía una gran fascinación por la diosa madre Gayatri y sus dos discípulos, los venerados Acharyaji y su devota esposa Mataji. Gayatri Parivar, una misión dedicada al servicio de la humanidad a través de los rituales védicos y la adoración a Gayatri, a cargo de la pareja devota, me atrajo al instante. Por fortuna, una conocida familia del norte de la India, que eran nuestros vecinos y cuyo hijo era compañero mío de clase, estaban afiliados a la organización, lo que me ayudó a aprender más al respecto. Pronto desarrollé una gran predilección por ella y comencé a acompañarlos al templo de Gayatri, en las afueras de la ciudad, donde se celebraban ese tipo de ritos de adoración de manera periódica. También arrastré a mi madre a la organización, cosa que no le importó. Compré pósters con la imagen de la madre Gayatri montada en un cisne, flanqueada por el venerado Acharyaji y su esposa. Los enmarqué y los coloqué en el altar junto a otras personalidades divinas. Una vez más, el jueves resultó ser el día dedicado a la madre Gayatri y comenzamos a celebrarlo rindiéndole culto. Recuerdo admirarla en el templo y en las fotos e incluso hacer bosquejos de ella en mi cuaderno de dibujo, lo que me producía una alegría fuera de lo común, algo que todavía puedo experimentar al rememorarlo. Esto continuó durante más o menos un año, hasta que mi tía llegó desde Delhi junto con su familia. Su esposo tenía la franquicia de una institución financiera y había venido a establecer una sucursal cerca de nuestra ciudad, con la ayuda de mi padre. Mi tía, la hermana mayor de mi madre, era devota de Baba y no solía perderse ninguna sesión de Vajans los jueves mientras se encontraba en Delhi. Ella también había sido testigo de muchas manifestaciones milagrosas de Vibhuti y Kumkum durante los Vajans en Delhi y sentía interés por las historias de milagros de Baba, que a mí me fascinaban. Con la reaparición de Baba en el altar, las oraciones de los jueves dieron ahora un giro nuevo. Mi tía colocó en el altar fotos que había traído y dirigió los Vajans de los jueves en nuestro hogar. Sobra decir que yo era el primero en llegar y el último en irme. ¿Cómo se explica esta afinidad de un niño de 10 años con los Vajans y los Satsang si no es a causa de un plan maestro divino que se iba desplegando lentamente? Aprendí de mi tía un par de Vajans y me las arreglé para mantener el ritmo y la melodía. Mientras mi tía estuvo con nosotros, los Vajans fueron una actividad regular, pero poco después de que ella y su esposo regresaran a Delhi, nuestros Vajans de los jueves cesaron. Yo estaba ascendiendo la escalera académica y los estudiantes de la clase eran competitivos. Las realidades diarias de obtener buenas notas y ser conocido como un chico estudioso estaban asomando en mi vida. Las ambiciones de llegar a ser médico o ingeniero engullían la libre imaginación de cada mente joven de la ciudad. En aquel entonces, los niños de mi edad pasaban más tiempo dentro de las casas que fuera, enterrados en nuestros libros de textos. Nos habíamos vuelto esclavos de nuestros horarios. Los padres discutían más a menudo los estudios de sus hijos que las políticas de la oficina o el precio de las verduras. La pequeña ciudad, simple y soñolienta, estaba cambiando. Sin embargo, gracias a mis padres,
que nunca trataron de imponer sus ideas sobre mí, logré seguir mi corazón y aprender algo de música y pintura, además de dedicarme a los estudios regulares. Los problemas de la adolescencia habían comenzado y mis visitas al templo se volvieron infrecuentes. Poco a poco la madre Gayatri o Sai Baba fueron ocupando un segundo plano, mientras que los estudios y las actividades extracurriculares pasaron a ser lo principal, además de las distracciones que acompañaban a la edad. Mejoré en mis estudios y en otras actividades en la escuela, en detrimento de los vajans y las plegarias. Fue cuando entré en el 9º grado y me permitieron usar pantalones largos de manera oficial que conocí a mi compañero de pupitre, un muchacho de una familia de clase media que provenía de Odisha. Él había repetido a causa de su bajo rendimiento el año anterior, por lo tanto era mayor que yo, pero eso no me intrigaba tanto como el hecho de que, poco después de haberse enterado de que no había aprobado los exámenes, hubiera consumido algún químico venenoso y hubiera tratado de ahogarse en un pozo abandonado cerca de la escuela, por miedo a enfrentarse al mundo. Sin embargo, la suerte quiso que también en eso él fallara estrepitosamente. Tras convalecer en el hospital el verano entero, ese chico, que era la comidilla de la ciudad, era mi compañero de banco, y yo no sabía cómo tratar con él. Pensé que debía sentirse desdichado al recibir miradas frías de todos y que debía estar contemplando llevar a cabo otro intento, no de aprobar los exámenes, sino de quitarse la vida. Sin embargo, para mi completa sorpresa, este chico no albergaba ningún rastro de culpa. Yo tenía curiosidad por saber qué se necesitaba para intentar el suicidio, así es que rompí el hielo, empezando por la montura de sus gafas, que era la última moda implantada por una nueva estrella de Bollywood. Este chico era bastante sociable y se apresuró a contar con entusiasmo todo lo que supuso para él realizar esta hazaña, mientras yo lo escuchaba absorto. Además de revelar la jugosa información sobre la composición química de la droga consumida, comprada en una tienda médica en particular, la ubicación del pozo y su rescate milagroso por parte de los leñadores de la aldea, dijo algo que impactó en mi corazón. Me contó que sus padres eran devotos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba y que en realidad había sido Baba quien lo había salvado de manera milagrosa. Pese a haber consumido el veneno que había comprado con dinero robado el día antes de conocerse los resultados del examen, porque estaba plenamente seguro de su fracaso, y a haberse mantenido tendido por consideración a los demás durante horas en un cementerio, esperando evitarles el problema de cargar su cadáver y en lugar de eso, haber vomitado el veneno de manera espontánea, pese a haber tratado de ahogarse en un pozo abandonado, solo para desvanecerse en el último momento, con la mitad de su cuerpo dentro y la otra mitad fuera, y que los aldeanos lo hubieran colgado de la pared del pozo y alertaran a la policía. Y pese a que un médico había trabajado en él durante horas, paseando su estómago para librarlo de todos los químicos. Finalmente, mi compañero de banco afirmó que habían sido las oraciones de sus padres y su fe en Baba lo que lo habían mantenido vivo. Puesto que este muchacho se encariñó conmigo, insistió en que yo debía asistir a los vajans del jueves en un
Samiti Centrosai de nuestra ciudad. Hice mi mejor esfuerzo para evitarlo, pero a las 7:15 de la tarde él estaba allí, justo afuera de mi casa, para llevarme a los Vallans. Cedí ante su persistencia y solo por su bien acudí a la sesión. No había un lugar permanente en la ciudad, como un templo o un centro, de modo que los Vallans se celebraban en diferentes hogares cada jueves. Aquel día fue el turno de una familia punjabi. Llegamos con unos minutos de retraso y nos deslizamos a hurtadillas hacia la parte posterior del pequeño salón, con los dientes castañando a causa del frío clima invernal. El altar improvisado tenía varias fotografías de Baba adornadas con muchas flores. La fragancia que emanaba de las varitas de incienso, el brillo de las diminutas lámparas doradas, la ofrenda de frutas y dulces, el sincero canto de canciones devocionales y la distribución disciplinada de los asientos para las damas y los caballeros tuvieron un impacto duradero en un recién llegado como yo. Mientras absorbía la serenidad de la escena, sentí un golpecito en mi hombro y al girarme, alguien colocó en mis manos una pequeña ficha numerada. Me dijeron que debía cantar el siguiente Vallans. Aunque había cantado con anterioridad en la casa de mi abuelo, este iba a ser el primer intento público con tan poca antelación. No estoy seguro de lo que me hizo aceptar este desafío, pero dejé que mis cuerdas vocales se tensaran nuevamente, lo que consiguieron gracias a una ferviente oración a Baba para que me rescatara en esa misión. Una vez concluidos los Vallans, era costumbre leer un mensaje de la revista Sanatana Sarati. El padre de mi compañero de pupitre, que también era el coordinador, se puso de pie para leer un mensaje. Sin embargo, antes de hacerlo, anunció que tenía la grata tarea de dar la bienvenida a un nuevo cantante que había sido bendecido por Baba, ya que una flor de caléndula había caído de la fotografía de Baba mientras éste cantaba. Entonces me pidió que me levantara mientras los demás estiraban el cuello para ver al recién llegado. Poco después de los Vallans, algunas damas emprendedoras se dirigieron directamente hacia mí con proposiciones para que me uniera a los grupos de práctica de Vallans y clases de balbicas que ellas organizaban en sus hogares, con independencia de los demás. No tardé en darme cuenta de que más de una dama estaba tratando de reclamarme como discípulo, de modo que hice una retirada apresurada antes de que pudiera decidirse algo. No hice más intentos de asistir a los Vallans, pues se acercaban mis exámenes y comencé a prepararme para ellos. En algunas ocasiones en las que se organizaban ciertos programas, como en el cumpleaños de Baba, recibí invitaciones para asistir, pero las rechacé con gentileza. Pasaron 1 o 2 años y cuando llegamos al final de los exámenes del 10º grado, uno de mis amigos devotos que se había presentado al examen de admisión en Puttaparthi para ingresar a la escuela secundaria superior, consiguió por cuenta propia un formulario de solicitud para mí. Sin embargo, lo rechacé con cortesía, porque no me agradaba la idea de dejar mi hogar para estudiar en un lugar remoto. Aún no había llegado el momento. Con demasiada rapidez transcurrieron 2 años y de nuevo me encontré en el umbral de otra decisión. Al igual que todos mis compañeros de clase, yo también estaba plagado de ambiciones adultas e infectado por anhelos contagiosos.
arrastrado por la presión de mis pares, decidí trabajar duro en mis sueños de convertirme en médico, puesto que las máquinas muertas no me fascinaban tanto como los corazones vivos que latían. Mientras me esforzaba en seguir adelante durante el verano de 1996, con intensas clases de apoyo, mi amigo volvió a preguntarme si yo presentaría la solicitud para ser admitido en el Instituto de Educación Superior Sri Sathya Sai. Para no herir sus sentimientos, sin pensarlo demasiado, di mi consentimiento para procurarme el pase al cielo. El formulario de admisión. Lo rellené sin mucho interés y lo envié de regreso a la dirección de la universidad. Los exámenes de ingreso en la Facultad de Medicina y las perspectivas futuras de allí en adelante habían hechizado a todo el mundo. Todos mis compañeros de clase se estaban preparando febrilmente para el examen de admisión, que, una vez aprobado, les permitiría obtener un lugar en centros de enseñanza de medicina de renombre, convertirse luego en médicos, después en especialistas, tal vez obtener un título o dos en Estados Unidos, conseguir una beca en algunas de las mejores universidades y demás. Yo también me uní a la feroz carrera competitiva, pues no hacerlo enviaba serias señales de que uno era un caso perdido. No queriendo ser clasificado como uno de esos jóvenes inútiles, me dejé llevar junto a los demás y me trasladé a una ciudad industrial más establecida, que tenía varios centros de enseñanza, la mayoría de ellos dirigidos por comerciantes de sueños que vendían falsas esperanzas de un futuro perfecto a los jóvenes crédulos como yo, provenientes de una ciudad pequeña. Como dicen, el hombre propone y Dios dispone. Para reafirmar este adagio, en medio de todo esto, llegó la carta de convocatoria del Colegio Universitario de Baba, tentándome a probar suerte. Después de algunos exámenes simulados en el centro docente para ingresar a la Facultad de Medicina, mi confianza en lograr la admisión en dichas escuelas había disminuido sustancialmente y, por lo tanto, pensé que no sería mala idea mantener algunas opciones abiertas en caso de que tuviera que abandonar sin ceremonias la feroz carrera competitiva. A su debido tiempo, mi madre reservó mi billete de tren a Puttaparthi junto con otro amigo mío, el mismo compañero de clase que me persuadió para asistir a los primeros vayans. Su padre fue el guardián de ambos en este viaje, ya que mi madre y yo decidimos mantener a mi implacable padre al margen de esta aventura secreta y sagrada, para que no se opusiera a nuestros intentos de ingresar a un simple colegio universitario en lugar de la codiciada Facultad de Medicina. A pesar de todos los preparativos, yo aún tenía dudas, pues las fechas de examen de ingreso en dicha facultad coincidían con las del examen de ingreso en Puttaparthi. Sin embargo, tal como Baba lo debió ordenar, hubo algún problema con los exámenes que obligó a posponerlos, dándome suficiente plazo para ir a Puttaparthi y regresar a tiempo sin tardanza.